buenas tardes desde el recinto del Centro de Esclerosis Múltiple de Cataluña, CEMCAT. Hoy es el Día Nacional de la Esclerosis Múltiple, una enfermedad neurológica crónica que afecta a más de 47.000 personas en España, 7.500 en Cataluña. La Fundació Esclerosi Múltiple ha organizado esta jornada y Biogen y Sanofi, Gencime, han cubierto los gastos de toda la parte técnica que implica, que es el único coste que hay en esta jornada. El tema, la información. Bajo el título Fuentes de información y esclerosis múltiple, tú que decides, abriremos el debate. ¿Cuál es la información de calidad y dónde se encuentra? La Fundación Esclerosi Múltiple presenta además el proyecto FEM Learning, la primera plataforma de formación online para pacientes de esclerosis múltiple. Les animamos también a participar a todas las personas que nos están siguiendo en directo desde el canal de Facebook de la Fundación o desde su página web. Pueden dejar allí sus preguntas e intentaremos ir dando respuesta a todas ellas. Intenten que no sean preguntas personales de su tratamiento, de su diagnóstico, que sean preguntas del tema que estamos tratando hoy en este debate sobre la información genérica que se puede encontrar sobre la enfermedad. También pueden utilizar, si quieren, el hashtag Día Internacional EM en las redes sociales. Les presento a las personas primero que nos acompañan de forma presencial. A mi derecha, Rosa Masriera, que desde hace 10 años es la directora de la Fundació Esclerosi Múltiple, está convencida de la importancia del paciente en el manejo de su patología. Lo demuestra así formando parte, por ejemplo, del plenario del Consell Consultiu de Pacients de Catalunya. También participa en el proyecto Decisions Compartidas impulsado por el CatSalut. Además, promueve el primer curso online de pacientes con esclerosis múltiple en el Estado español y que les presentaremos luego. Exacto. Irene Bolea, a mi izquierda de todo, tiene 37 años y le dieron el diagnóstico de esclerosis múltiple a los 24 cuando estudiaba bioquímica. Y de hecho es bioquímica y experta en el tema. Miguel Ángel Robles, actualmente es enfermero de investigación y asistencial en el CEMCAT, en el centro que nos encontramos, a la vez que continúa desarrollando su tesis doctoral centrada en el manejo asistencial y en el soporte integral en las necesidades y demandas de las personas con esclerosis múltiple. Buenas tardes. Buenas tardes. Y Cristina Bajo, a la derecha de todo, también tienes diagnóstico de esclerosis múltiple y eres aparte una apasionada de la comunicación y coautora del blog Y yo con estos nervios. Exactamente. Que podríamos mirar todos, porque todos con estos nervios. Además, aparte de presencialmente, contamos también a través de videoconferencia con la doctora Luciana Miraglia, neuróloga del CEMCAT, que por motivos profesionales se encuentra en Argentina. La doctora Miraglia está especializada también en la implementación de las nuevas tecnologías en el seguimiento evolutivo de los pacientes con esclerosis múltiple. Buenas tardes. Buenas tardes. Muy buenas tardes a todos, muchas gracias por estar hoy aquí. Empezamos el debate con una pregunta general que tendríamos que responder todos un poco por turnos, que es: ¿las personas con esclerosis múltiples a día de hoy tienen la información que necesitan? ¿Están bien informados? En principio no. Quiero decir, la información con neurólogos, enfermeros al principio es tan la saturación que te llega de información que no eres capaz de asimilarla. Con lo cual, luego la tienes que dosificar tú por tu cuenta. En ese proceso de asimilación es donde yo creo que existen los mayores problemas. O sea, no podemos decir es que el neurólogo no me ha informado. El neurólogo me ha informado de algo que yo no asimilo de momento con un diagnóstico. Entonces creo que ese proceso que es durante más tiempo, ahí sí que nos encontramos un poco abandonados a nuestra suerte. ¿Coincides, Irene? Coincido. Empezamos con... Coincido con Cristina totalmente. Creo que cuando te dan el diagnóstico es una bomba y sí que te explican un poco, pero no te da tiempo a metabolizar todo lo que te han dicho. Sí que creo que ahora hay más acceso a la información que, por ejemplo, cuando me diagnosticaron a mí, hace 14 años ya, porque con todas las redes sociales, con todo esto, hay más información y puedes tener más acceso. Pero sí que es verdad que es algo que es paulatino, ¿no? Que no, con los años lo vas, ¿no?, metabolizando un poco. ¿Cómo lo veis desde la Fundación? Sí, a ver, voy a hacer referencia a una encuesta que se denomina Me Interesa. Es una encuesta que ha hecho la Federación Española de Esclerosis Múltiple en España, con unos 1.300 pacientes aproximadamente,
y con un margen de error de más o menos 3% aproximadamente, con lo cual, pues bueno, son unos datos bastante fiables, y en ellos pues arrojan cifras como que solo un 6% de los pacientes con esclerosis múltiple dicen tener toda la información que ellos necesitan, ¿no? Y después otro dato interesante también es que cuando les preguntas qué es lo que más les interesa, ¿no?, es la información. O sea, básicamente el 85% dicen que la información es bueno, lo básico y donde querrían tener más incidencia y en donde nos llaman más a todos a trabajar, ¿no? Entonces estoy de acuerdo con ellas que realmente sí que hay mucha información, pero igual es una información que no la tenemos bien canalizada, que igual cuando vas a buscar la información pues está dispersa, y quizás lo que necesitamos, ¿no?, es un mejor acompañamiento y una mejor forma de llegar a esta información y poder discernir también como paciente qué información es buena y qué información no lo es, ¿no? Que creo que eso es lo más complejo. ¿Tú sientes estas demandas, ¿no?, día a día? Bueno, de hecho, es una demanda que se reitera en el tiempo. Hay el estudio de grupos focales de VOC de 2004 que ya dice que el primer punto importante es la falta de conocimientos, dónde puedo acceder a ellos y sobre todo dónde esos conocimientos son comprensibles para mí como paciente. Y se reiteran todos los estudios que hemos ido haciendo. Nosotros el año pasado acabamos un estudio de grupos focales y una de las preguntas fue: ¿habéis tenido toda la información para seleccionar los tratamientos? ¿Habéis podido participar en el proceso? Y te dicen que a veces tienen tanta información que tanta no la saben manejar. O sea, que a veces es también un reto para nosotros sobre cómo saber facilitar esa información para que sea comprensible, fácil y llegue a todo el mundo. Es el primer reto que tenemos en las consultas. De hecho, cada vez que interactuamos con Irene o con el resto de pacientes que podemos tener, siempre acaba siendo más un tú a tú para compartir esa información y para cubrir esas lagunas o faltas de conocimiento que muchas veces detectamos. Yo creo que es lo que nos falta, cómo haceros llegar esa información para que sea más comprensible a todas las personas que tenéis esclerosis múltiple. Es un reto en el futuro. Luciana, por alusiones también. Sí. Yo estoy teniendo problemas, estoy escuchando doble y los escucho con retraso. Escucho lo que decís en el momento muy bajito y luego se me repite en un tono más alto con delay lo que estáis diciendo. Entonces se me complica seguirles la conversación. Con respecto a esta primera pregunta, sí que es verdad que nos encontramos o nos manejamos con una población joven, una población que... dime. No, Sí. yo no te he hablado, pero si respondías a esta pregunta, o sea, ¿cómo tienen suficiente información? ¿Tienen la información que tienen que tener? ¿Qué te encuentras tú en la consulta? Sí, ahora me estoy escuchando lo que acabo de decir en un ratito, que lo tenemos el problema de que se repite y complica seguir el hilo. Lo que decía es esto, de que los pacientes que vemos, que son pacientes jóvenes, que vienen empapados de información, las nuevas tecnologías que forman parte del día a día, para ellos es muy fácil acceder a la información. Entonces, nos encontramos en un escenario muy diferente a lo que podrían ser años atrás y al papel del médico patriarcal, en donde transmitía una información y lo que se decía pues iba a misa y no había lugar a ningún tipo de debate. Ahora mismo todo lo que es el diagnóstico y el momento en donde se llega a un tratamiento, hay todo un proceso, hay diferentes pasos, es muy importante saber manejar cada uno de ellos. A la hora de hacer un diagnóstico hay toda una información referida a lo que es el diagnóstico, y a la hora de dar el siguiente paso, que es un papel fundamental para el paciente, que es el someterse a un tratamiento, pues es muy importante también que, dado que no disponemos de una medicina individualizada y por lo tanto no podemos garantizar que el tratamiento que pongamos tenga un efecto al 100%, pues es muy importante que el paciente pues tenga este rol de compartir la decisión, de estar perfectamente informado cuál es el plan de acción y de que esta forma, bueno, que su participación nos ayude en lo que es una mejor adherencia y un entendimiento de qué es lo que esperamos y por lo tanto, pues que de hecho la cuestión sea mejor para las dos partes. Claro, vosotras, ahora hablábamos un poco cuando te dan el diagnóstico.
y que te dan, no decíais, nos dan mucha información, no puedes asimilar, no, pero una vez pasado esto también, ¿cuál es la relación con el neurólogo? ¿Tú vas con más información o no contrastada o cómo es ese? Yo quería hacer una matización, lo primero, porque yo soy primaria progresiva y en general lo primero que nos dicen es no hay tratamiento. Entonces, porque la información puntual del tratamiento yo creo que es más sencilla de transmitir. Es esto sirve para esto, pero cuando a ti te diagnostican como primario, te dicen, y te voy a dar una medicación que bueno, te va a permitir vivir un poco mejor, pero no especifican ni hasta dónde va a llegar la enfermedad, todo es... Entonces tú sales de la consulta con ese diagnóstico de una esclerosis múltiple primaria progresiva, en la que dices hasta dónde, cómo... Entonces llega ese segundo momento de buscar la información tú. Y al buscar la información tú, normalmente es o el happy flower de la esclerosis, que es gente estupenda que hace maratones y no sé qué y no sé cuántos, o el pobrecito que está ya en una situación lamentable y además se enfoca con ese tono de pobrecito, tullido que no sale adelante de ninguna manera. No hay términos medios en general en redes sociales. Creo que ahora es cuando se está empezando a generar una información más abierta sobre posibles evoluciones de la enfermedad. Porque tú pasas eso de tener un diagnóstico que puede ser todo lo dramático que quieras, pero que no sabes hasta dónde te lleva y que tú vas a tener que gestionar durante todos los días de tu vida. Entonces, hasta cierto punto necesitas esa comunicación con el neurólogo que te acompañe o con el enfermero. Yo enfermería en este sentido le doy un valor importantísimo, porque el proceso es lento, porque si yo empiezo a no mover esa mano, hasta que el brazo entero no se mueve van pasando días. Y yo tengo que saber si después va a venir esta mano o qué posibilidades hay. Quiero decir, es un proceso que no es una información que necesito hoy clara y ya está. Es que mañana voy a necesitar otra. Es que esa necesidad de información va a ir junto con la evolución de mi enfermedad, ¿no? Entonces creo que sí que hay que hacer ese acompañamiento y ese acompañamiento muchas veces es el que no existe, ¿no? Supongo que es difícil también que cada paciente es un mundo y a quien sí quiere saber esto que decía, ¿no? Esta mano, vendrá luego la otra, y quién prefiere no saberlo, no sé, esto pasa en bastantes patologías. Yo creo que hay dos puntos. Siempre nos enfocamos a hablar de necesidades, y a mí muchas veces me gusta cambiar el término necesidades por demandas y expectativas, que es aquí a donde vas un poquito tú. Al final es qué me pasa a mí, qué me pasa a mí ahora y qué es lo que yo puedo hacer ahora. Porque al final nos focalizamos sobre todo mucho en el tratamiento farmacológico y hay mucho más allá del tratamiento farmacológico. Hay gestión de las emociones, hay consejos de salud, hay deporte, hay rehabilitación física, cognitiva. O sea, el tratamiento tiene una magnitud mucho más integral, como integral es la persona con todas las esferas que tiene. Eso por una parte. Después, volvemos a lo mismo. Si yo no sé gestionar ese primer choque que tiene la persona, ya sea en el momento del diagnóstico, ya sea en el momento del brote, ya sea en cualquier momento que tenga estrés, por mucha información que dé, no cala nada. Y esa información además se tiene que proveer de alguna manera para que después, lo que dices tú, yo en casa cuando estoy un poquito más tranquilo, pueda verla. O sea, ¿qué rol? Estamos aquí haciendo streaming, estamos los cuatro sentados, proporcionamos esta información a través de Facebook y de las plataformas. Usemos estas plataformas para compartir la información. Tenemos barreras de acceso y tenemos sobre todo lo que decíamos, aportar una visión positiva de lo que es la enfermedad, no en términos de happy flower, sino en términos de cómo puedo yo como profesional potenciar las habilidades, capacidades y el talento de cada uno de los individuos que tengo delante para que se haga cargo de su propia situación de salud. O sea, al final es, ¿qué puedo hacer yo para decir, pues bueno, si tengo un brote, que es lo que dices tú, se me duerme la mano, esto realmente es un brote, no es un brote, cuánto me va a durar, qué tengo disponible para ese momento? Nosotros al final somos facilitadores de información, creo yo. Pero información además yo creo que muy básica en muchas cosas, es decir, tú tienes que hacer el cambio de dominancia, has sido diestro siempre y tienes que empezar a vivir con la mano izquierda. Necesitas que alguien te guíe en ese camino. En ese tipo de cosas estás muy solo. Entonces, el concepto de qué es la esclerosis múltiple, que a lo mejor sí te lo han explicado bien, pero tú tienes una cotidianeidad a la que te tienes que enfrentar muy solo.
Entonces, yo creo que es en eso en lo que había un poquito que profundizar, ¿no? Y luego en cuanto a tratamiento e investigación, el indicar la pauta también al paciente de por dónde debe dirigir su investigación. Tú, Irene, como bioquímica, y por lo que supongo que tú te encuentras con otra situación, que es que puedes saber más quizá que quien te está visitando, o tienes acceso a un tipo de información que la mayoría no entendemos, ¿no? Sí, a ver, más que quien me está visitando no creo, pero bueno, más que en general los pacientes, supongo que sí, pero en realidad no, ahora con lo que decía Cristina, un mismo síntoma, cada paciente lo puede vivir de una forma completamente distinta. Y un síntoma a ti te puede durar días, a otra persona semanas, a otra persona meses, o incluso pues que no revierta el síntoma. Entonces, en la línea de lo que decías tú, ¿no? De que necesitas el personal sanitario, ¿no? Que te ayude a cómo llevar esto, también creo que incluso el personal sanitario no tiene por qué saber, ¿no? Cómo va a avanzar esto, y lo que más cuesta es lidiar con esta incertidumbre, creo, a nivel, ¿no? Ya de individual de cada paciente, y creo que una de las cosas que tenía que hacer más énfasis es a nivel, ¿no? de psicología, pues lidiar con eso, porque claro, no lo sabes tú, no lo sabe ni siquiera el médico, no lo sabe nadie, es una enfermedad, por eso le llaman la enfermedad de las 1000 caras, ¿no? Que cada síntoma puede ser completamente distinto en cada paciente, y bueno, pues que tenemos que lidiar con esta incertidumbre. Tienes un síntoma nuevo, no sabemos cuánto va a durar, si va a durar mucho, va a durar poco, pues bueno, hoy tengo esto, ya veremos mañana qué pasa. Claro, entonces esto supongo... Luciana, ¿nos escuchas bien ahora? Sigo escuchando con mucho retraso, no estoy en el momento de la conversación. Bueno, te hago una pregunta, a ver si puedes responderla, te la hago muy concreta. A ver si te escucho. Bueno, probamos, si no seguimos. Es difícil, entiendo, para vosotros, también con lo que os puede llegar un paciente de información según donde ha buscado, no todas las informaciones deben ser correctas, debe haber informaciones que no os ayudan, que lleguen con esa información. ¿Cómo lo manejáis en la consulta? Sí, la verdad que a veces sí que los pacientes vienen con información que han recogido desde lo que es el periódico, lo que es Google, lo que son el Facebook, información que muchas veces suele ser más esperanzadora, lo que es la publicidad o lo que es el intentar como aproximarse a la cura de la enfermedad. Da la sensación que todas estos medios donde se busca la información como que acercan más a la cura que lo que la realidad luego es, y muchas veces tenemos que gestionar esas expectativas y ayudar a encaminar esa búsqueda de información que es verdad que no la tenemos para nada bien montada de momento. Entonces a veces es como desarmar un poco las ilusiones con las que a veces los pacientes vienen. En la Fundación también debéis detectar mucho esto, ¿no? De faltas de expectativas, a veces por los medios de comunicación, ¿no? Que se habla de un estudio, que nos quedamos con el titular, ¿no? Nos quedamos con un titular y no vemos que es muy experimental. Sí, de hecho hay ya algunos centros que están trabajando este tema, o sea, de qué manera se tienen que dar las noticias para que luego, de alguna forma, los medios las puedan describir tal como son, porque siempre pasa todo lo contrario, ¿no? El titular no tiene nada que ver, o sea, tendríamos que empezar a leer la noticia por la letra pequeña, ¿no? Por el final. Y no por el titular. Entonces, claro, eso evidentemente al final acaba rompiendo las expectativas de los pacientes, porque es que te llaman y te dicen, no, es que he leído que hay un nuevo tratamiento, que en 2 meses, no sé qué, y dices, no, o sea, primero contrastar la información y luego, y eso realmente es un problema un poco al final de los propios medios, ¿no? Y se están intentando también hablar con ellos, pero claro, lo que se busca es un poquitín el titular, ¿no? Y ahí tenemos un problema. Yo recuerdo hace poco una noticia que hubo de un grupo de familiares que habían descubierto el gen, que después esta noticia se matizó mucho, y creo que en la línea telefónica del soporte de enfermería estuvimos durante una semana completa recibiendo llamada tras llamada tras llamada de a ver si esto era real o no era real. Yo creo que incluso la propia población con esclerosis múltiple ya está acostumbrada a ese punto de falta de objetividad a veces, y siempre al final va buscando pues la ayuda de la asociación, la ayuda del profesional de salud para poner
en contexto yo creo que del esa título información. y la entradilla ya hay muchos que directamente pasamos. Vas a buscar el entre líneas, Exacto. porque si no nos hemos curado muchas veces ya. Yo desde que estoy diagnosticada un montón. Claro, pero es eso, ¿cómo distinguimos cuál es la información correcta de la que no? Porque hablamos de esto, de noticias que pueden estar mal explicadas o mal contextualizadas, pero también debe haber... De todas maneras, Sí, ¿no? Lo que decías de los happy flowers, ¿no? Que te dicen, no, pues te toma y nos curamos, ¿no? ¿Cómo lo distinguimos esto? Yo tengo que defender a mis colegas. Porque soy periodista y tengo que defender el que al final es que llegan las notas de prensa de las propias farmacéuticas con ese titular. Es decir, tú no puedes enviar a agencia una noticia en la que ponga cada vez más cerca de la cura de la esclerosis múltiple. Porque a la persona que en prensa coge ese titular, coge y pone, se acerca a la cura de la esclerosis múltiple. O sea, creo que hay un trabajo previo por parte de todos los institutos médicos, los laboratorios, en que cuando conciban una nota de prensa, piensen en quién lo va a recibir después, porque el periodista a lo mejor no es la persona especializada. No, yo creo que es más el laboratorio o el grupo de investigación Claro, que quiere ese darse es el un que poco de tiene que propaganda, cuidar su creo, nota de prensa. y al periodista le llega la noticia y pues bueno, también le interesa un titular, ¿no? Supongo. Claro. Pero yo creo que en este caso las fundaciones, yo a nivel personal, yo me he informado muchísimo con las fundaciones y de hecho, bueno, con mi profesión, ¿no? Que tengo también más conocimiento, yo he echado en falta muchas veces información de parte del neurólogo, sinceramente, y lo he encontrado en la fundación, por ejemplo. Fundación. Sí. Porque, claro, también no tienes acceso en el día a día No, con tu neurólogo, ¿no? Entonces la fundación es Bueno, yo creo que es un complemento, ¿no? O sea, al final, claro, tenemos que pensar también el tiempo que tiene el neurólogo, en este caso, para visitar al paciente, para preguntarle por sus síntomas, para preguntarle por su tratamiento. Entonces, bueno, es un tiempo limitado, ¿no? Entonces nosotros ya intentamos muchas veces, ¿no? Incluso también decirles, oye, pues algunos puntos, tratarlos con ellos para darles un poquitín de orientación. Y si no, como mínimo, pues dirigirlos a la asociación de pacientes o dirigirlos a aquellas páginas que realmente están validadas y contrastadas para que tengan la información correcta, ¿no? Entonces, al final yo creo que al final de lo que se trata es de trabajar todos conjuntamente, ¿no? Y un poquitín lo que veremos luego más adelante, que es este proyecto del FemLearning, es un poco el producto de este trabajo conjunto, ¿no? Entre neurólogos, enfermeros, asociación de pacientes, pues para obtener algo que al final sea útil para el paciente directamente. Porque en Internet me imagino que te encuentras de todo y que a ti también te deben venir con consultas de Internet. Bueno, nosotros lo primero que le preguntas al paciente es prácticamente ¿qué sabes? Porque lo primero que tienes no es el doctor, como puede ser la doctora Luciana o doctor Montalbán, sino tienes el doctor Google delante. Claro. Y el problema es saber filtrar y tú como profesional también disponer de páginas web como puede ser el observatorio con información neutra, rigurosa, actualizada y que sabes en la que tú como profesional sanitario puedes confiar para reconducir a la persona. O sea, nosotros también venimos de un entorno que no es, por ejemplo, como el entorno de Estados Unidos o como el entorno del Reino Unido, donde hay muchísima información contrastada. Yo, pacientes como Irene Bolea, que te puede venir con unos conocimientos de microbiología tan altos, aquí no es lo habitual. Pero es una situación que va cambiando. O sea, nuestra media de diagnóstico de la enfermedad son 30 años. Es gente muy habituada a las tecnologías de la nueva información. O sea, nosotros tenemos esas páginas web que por una parte nos permiten solucionar, que es una realidad absoluta lo que decía Rosa, tenemos un tiempo limitado, los recursos son los que son, intentamos sacarles el máximo provecho, pero además tenemos toda una serie de barreras de acceso. Tenemos gente con diversidad funcional que le cuesta desplazarse, tenemos dificultades a veces también con el transporte, tenemos dificultades a veces visuales, auditivas, y tener esos dispositivos o esos recursos que el paciente puede consultar en su casa, con su familia, con su familiar de referencia, y puede compartir para que la enfermedad entre de una manera más natural y con información realmente contrastada en la familia, para nosotros es fundamental. Información fiable. Sí, De es lo todas primero que Eso que aquí buscáis. yo creo que falta que se pueda acceder, ¿no? Con los pacientes desde el momento del diagnóstico, porque yo cuando me diagnosticaron iba a ser terrible todo, y ahora es lo que dice ella, es happy flower, es de aquí nada te curas, ¿no? Bueno, y es no dar tanto, tumbos, ¿no? En ni ver tampoco. cosas que te dan Exacto. mucho miedo, que te esperanzan, Sí, lo que tú y decías lo que al comentaba principio. él, de hecho, de Estados Unidos, yo por mi profesión he estado trabajando en Estados Unidos también, y por desgracia tuve un brote y tuve que cambiar de tratamiento allí, y es muy distinto. O sea,
el trato incluso con el neurólogo es muy distinto, ¿no? La figura esta paternalista allí, por ejemplo, no hay. Tienen muchos fallos en muchas cosas, evidentemente, ¿eh? Es mucho mejor la sanidad aquí que en Estados Unidos, pero en el trato con el paciente es distinto. Ellos son los expertos y te dan la información y eres tú la que decide, ¿no? Está mucho más, el paciente está mucho más metido. Más compartida, ¿no? Lo que hablamos de decisiones compartidas. Exacto. Y te lo explican de tal manera hasta que tú no lo entiendas, ¿no? Pues te lo explicarán las veces que sean necesarias para que tú puedas tomar la decisión compartida con el neurólogo, ¿no? Que no sea él el que diga, bueno, yo creo que entonces, ¿no? Al final Lucía, de lo que se basa es, perdona, de cambiar un poquitín, o sea, la cultura la tenemos que cambiar todos, ¿no? La tienen que cambiar los profesionales sanitarios y la tienen que cambiar los pacientes, ¿no? Los pacientes al final parece que siempre tenemos que estar formándonos y demás, ¿no? Y en realidad también, bueno, hay que cambiar un poco esa cultura para que cada vez nos podamos ir acercando. Yo creo que un tenemos que poquitín más. responsabilizarnos totalmente podemos de nuestra enfermedad asimilar también. información. Es decir, yo por ejemplo participo en el ensayo clínico con ocrelizumab. Si tú ya participas en un ensayo clínico, te tiene que llegar una información de cuáles son los resultados de ese ensayo, no mientras que sea doble ciego y nadie tenga un resultado. Pero según se va avanzando, según en los congresos se va hablando de ello, se va diciendo, pues resulta que sí, que se ha comprobado que en primaria pasa, pues no, pues en secundaria. Que me llegue, que yo soy el que pongo el brazo para que me enchufe. O sea, que me digan cómo está avanzando aquello. O sea, es, no sé, como una hiperprotección al paciente de que debemos vivir. No somos partícipes de eso. También es cosa nuestra a veces, creo que hay, no sí, creo que tipos de pacientes, ¿no? Que Sí, somos como sujetos pasivos, ¿no? Como vamos al médico que nos diga el qué. Y yo creo que tenemos también que realmente empoderarnos o responsabilizarnos. La enfermedad es nuestra y creo que deberíamos querer saber más, porque nos va a acompañar toda la vida. Es una enfermedad Pero además crónica. Nos sabremos explicar mejor. Exacto. Es decir, cuanto más y la información entenderemos. tengamos, o sea, si yo conozco el ensayo clínico que se está haciendo, en el que participo y tengo toda la información, yo podré contar mi experiencia sobre ese ensayo clínico con mucha más profundidad que si no tengo esa información. Claro. O sea, tengo que saber que es un monoclonal. Y para nosotros es una inversión. Claro. Hacer todo este tipo de educación sanitaria. Porque además de utilizar un vocabulario, muchas veces, aunque intente adaptarme, a mí seguramente me costará a veces sabértelo hacer entender. Sí. Pero esos 10 minutos de más que yo invierto en ti, tú después será mucho más fácil que en la sala de espera, que en la sala de inyección, sepas compartir esa información más de igual a igual y en un vocabulario que utilizáis los propios pacientes entre vosotros, cada vez que esa información que realmente tiene rigor se disemine. O sea que para al final a nosotros formaros a vosotros es una inversión de futuro y es un ahorro de tiempo a la larga. Claro. A nosotros como profesionales sanitarios nos interesa aprovecharos a vosotros como pacientes expertos o como pacientes que ya tenéis un bagaje. Además es nuestro papel, Sí. o sea, entiendo que tenemos que ser intermediarios de esa información. O sea, el recién diagnosticado de hoy tiene que llegar a redes sociales teniendo más posibilidades de saber que cuando me diagnosticaron a mí. O sea, tiene que haber un proceso. Pero yo como intermediario, como paciente empoderado, por decirlo de alguna forma, necesito tener una información y una fuente de información de calidad. Y en ese punto sí me tienen que guiar. Porque a lo mejor yo hago luego multiplico exponencialmente lo que me han dicho aquí. Pero claro, aquí primero tiene que ser riguroso. No tengo yo que estar buscando en Novartis a ver qué me cuentan o en cualquier otra farmacéutica el dato concreto rebuscando allí en la sala de prensa. No, que esa información sea pública y se pueda intermediar con ella entre los propios pacientes. Sí, lo que pasa es que lo que a mí me preocupa es a veces la sobreinformación, ¿no? O sea, también, a ver, lo que comentabas antes, ¿no? La enfermedad de las 1000 caras un poquitín es eso, ¿no? Que cada uno pues va avanzando en su enfermedad y va avanzando en su necesidad de información y de acompañamiento de forma completamente distinta, ¿no? Entonces, claro, cuando todo eso está en la red, cuando todo eso está, aunque sea un programa muy bien validado y demás, pero está, ¿no? Entonces, ¿hasta qué punto tú como paciente quieres saber más de lo que realmente te interesa? Mientras que me lo cuenten bien, lo quiero saber todo. Todo, sí. Estoy totalmente O sea, de acuerdo lo que no con quiero es que Cristina. me hagan una visión alarmista de una cosa sin sentido, sin justificación. Pero, ¿cuál es la evolución posible de la enfermedad en unos u otros casos? Dime que no tengo por qué evolucionar yo así, que no todos evolucionamos Exacto. así, pero que hay un marco de posibilidades. Y que si esto que me pasa
pueda saber cómo situarlo dentro del contexto de mi enfermedad, ¿no? Entonces, dejadme que le pregunte ahora a Luciana, que hace rato que le quería preguntar en el tema en el que íbamos, que es, ¿nos oyes, Luciana? No, creo que no. Pues mira. Ahora no la oímos nosotros. ¿Sí? Ahora no la oímos nosotros, pero si la oyen la gente y ella me oye a mí, yo quería preguntarte en lo que hablábamos antes de la relación en la consulta del médico-paciente. ¿Está cambiando a esto más de empoderar al paciente, de que él tome más la decisión, de acompañarlo en la decisión, de no este paternalismo que había más antes de los médicos? No nos oye, ¿verdad? Yo creo que a lo mejor aquí Luciana más adelante estará de acuerdo conmigo. Creo que hay dos puntos que tenemos que tener en cuenta. Siempre que hablamos de tomar decisiones, lo primero que tenemos que tener en cuenta es el rol que quiere tener la persona que tú tienes delante. Pero siempre es el mismo. No. Aquí tenemos, por ejemplo, las teorías de Angela Coulter, de Elwyn Glynn, que lo primero que dice es qué tipo de persona tienes delante. ¿Tienes una persona que quiere ser activa, quiere tener un rol activo en las tomas de decisiones compartidas, o tienes una segunda persona que también es legítimo? Decir, no, yo me dejo llevar en el proceso de salud y confío en vosotros. No quiero saber más. Lo importante es que nosotros, como profesionales o las asociaciones o todos los entes que al final acompañamos a la persona en el proceso de salud, estemos preparados para aceptar estos diferentes roles que puede tener la persona que tiene delante. O sea, aquí tenemos a Irene, tenemos también a la otra compañera de Madrid que deciden tener un rol activo y hacerse cargo y gestionar su propia salud. Tenemos que estar preparados para eso, pero también tenemos que estar preparados para la persona que no quiere tener ese rol. Los dos son válidos. Pero quizás, yo creo que quizás es, si hay mucha información de golpe, también, ¿no? Como este tipo de paciente puede saturarse, pero si se lo explicas de otra manera, porque yo creo que no es malo mucha información, porque ya no solo para tomar decisiones, ¿no? A nivel médico, sino para conocer bien tu enfermedad, ¿no? Para saber, pues, que estás teniendo un síntoma, que este síntoma, pues, te puede pasar esto o no, ¿no? Para que lo puedas identificar, y creo que contra más sepas de tu enfermedad, mejor te llevarás con ella. Sí, porque al nos final va a acompañar el resto esa de provisión de información también depende un poco de las solicitudes y demandas que va haciendo la persona que tienes delante. O sea, sí que es verdad que en el primer momento, lo que decíamos, el diagnóstico de la enfermedad, pues haces como un barrido general. Bueno, esto es lo que me han diagnosticado, estas son las posibilidades generales que tiene la persona, estos son los tipos que hay. Bueno, lo típico que habéis pasado todas las personas cuando han sido diagnosticadas. Después nosotros también nos necesitamos saber qué es lo que en cada momento quiere cada uno. Era lo que tú decías antes, bueno, yo ahora estoy en este momento y en mi momento lo que yo necesito saber es A, B, ahí C es donde y D. creo que falla mucho la comunicación. Sí. En ese decir, bueno, pero es que mi enfermedad ha evolucionado o no ha evolucionado, pero yo me encuentro con una potencialidad en hacer no sé qué, pero no sé si lo debo hacer. Que eso también nos pasa, o sea, nunca sabes hasta qué punto debes hacer cosas. Esto será bueno, será malo. En ese seguimiento diario, si necesitas tener una relación mucho más directa con alguien que te guíe. ¿Quién es ese alguien? Creo que a lo mejor es enfermería, el camino, no lo sé, no sé si con el neurólogo se Bueno, puede establecer. a veces el alguien, nos ha escrito Dulos, y a veces el alguien, ella dice, muchas veces me informo a través de otro paciente, entre nosotros nos ayudamos. Supongo que esto es más fácil, por lo que hablabas un poco del lenguaje, ¿no? Que a veces, cómo explicamos las cosas, pues según el nivel de cada uno y los conocimientos, pues se llega a una cosa. En cambio, entre pacientes es más fácil explicar cosas más complejas de una manera que a veces igual no sería correcta, pero entre nosotros nos entendemos, ¿no? Sí, porque igual tiene el mismo síntoma que tú, de un modo distinto, ¿no? Pero de alguna manera, entonces puede como... Tú entiendes más a la persona, ¿no? Y si esa persona no ha conseguido encontrar, ¿no? Al sanitario, ¿no? O la persona que le pueda explicar, pues claro, si hay otro paciente que también, ¿no? Lo está sufriendo... Yo debo reconocer que el paciente es con el que compartes emociones. Lo que pasa que luego puedes tener un siguiente jalón de interés que es decir, bueno, ¿y por qué se produce? Entonces ya pasamos a un concepto médico de decir, a ver, a mí me está pasando todo esto en mi cuerpo, pero quiero saber qué lo provoca, cómo puede afectar un tratamiento. Eso ya es una búsqueda más individual, que se puede simplificar para contarlo en un lenguaje normal a otro paciente. Pero evidentemente hay que hacer una búsqueda teórica, una información un poco más documentada.
¿Y dónde, Rosa? ¿Dónde se Entonces, encuentra la información ¿en dónde que es? sí y la que no? ¿Quién valida? Claro, ahora porque no nos escucha Luciana, pero ellos con el trabajo que tienen capacidad de ver todo y de decir, esta sí, esta no, esta sí, esta no. ¿Cómo se encuentra? Claro, yo creo que esto es un gran debate, porque realmente el médico, el profesional sanitario, tampoco yo creo que es la persona que tiene que estar validando y darles toda la lista de dónde y cómo y dónde pueden acudir, ¿no? Sí que es verdad que pueden tener unos cuantos referentes y esto es bueno y es lo que comentábamos antes, ¿no? Estas colaboraciones que permiten obtener pues plataformas que sí que están validadas y demás, ¿no? Pero claro, tampoco pueden validar los blogs, ¿no? A veces nos dicen, oye, mira, es que hay este blog, es que hay este otro, es que es imposible. Entonces yo creo que la base está en formar al paciente de forma que él mismo pueda decidir el qué y el cómo. O sea, hablabais, por ejemplo, de ayudaros entre pacientes, ¿no? Está muy bien, pero yo creo que eso es la parte como más experiencial, ¿no? Y no sustituye a la parte formativa / informativa, Y esa ¿no? era la diferencia. Que yo creo que Las emociones, ¿no? Las emociones, Claro. compartirlas con pacientes, la información específica Claro, igual ahí no. te sostiene en muchos momentos, o sea, te da toda la fuerza el que haya otro paciente que ha pasado por lo mismo que tú y te explique cómo lo gestiona. Te da una fuerza increíble, pero evidentemente es eso, es una gestión de emociones más que otra cosa. Luego tú tienes que tener unos recursos técnicos, un cómo puedo llegar yo a sacar el máximo partido de mi situación actual. Y eso ya es más difícil de compartir con otro paciente. Y aparte hay un pero siempre a todo este punto, es de toda la información que se comparte, siempre hay un riesgo de que parte de esa información que se comparte no sea del todo correcta. Con lo cual yo creo que es fundamental lo que decimos, que el propio paciente esté informado en un momento determinado, poder acceder a recursos, a sitios, a webs, llámese el recurso que sea, para poder en un momento determinado intentar contrastar una información, para ver si es correcta o no, que al final es eso lo que nosotros necesitamos como profesionales sanitarios. Está muy bien el paciente experto, pienso que es fundamental que el conocimiento se comparta de tú a tú para normalizar la situación de salud, para recoger todo ese vocabulario que podéis utilizar vosotros de una manera más llana que no nosotros, pero aparte tenéis que estar formados. Yo creo que incluso esto ya empieza a estar reconocido en las cartas de derechos y deberes del Instituto Catalán de la Salud y de todo lo que es el Plan de Salud de Cataluña y de otras regiones autónomas, que aquí la responsabilidad tiene que ser compartida. O sea, no es solo el profesional sanitario, sino que aquí también tiene que haber una propia gestión de la autonomía y de gestionar este conocimiento y de poder acceder a esa información correcta. Pero claro, sin conocimientos médicos el que tiene el paciente, ¿no? Que no los tiene, ¿quién le dice? Claro, ¿no? ¿cómo ¿De qué? accedes a ellos? ¿De qué Bueno, web? ¿De qué? Tenéis una asociación de pacientes, tenéis unos profesionales sanitarios, os podemos guiar a, por ejemplo, a los primeros recursos, lo que decíamos, el Observatorio de Esclerosis Múltiple, por ejemplo, que tenemos en la Fundación de Esclerosis Múltiple, es un recurso al que nosotros derivamos mucho, y a partir de ahí, cuando vais consultando las diferentes noticias, las diferentes informaciones validadas, ya os sale toda una bibliografía detrás que sea trabajado para que sea cierta, para que sea rigurosa y para que a partir de allí al final acabas navegando de un vínculo, de un link, de una asociación a otra, pero siempre de uno a uno de información que realmente se sustenta, que al final es lo que queremos. Y si no fuera en muchos casos por la Fundación y por otras asociaciones así, para nosotros como profesionales de salud el tiempo se nos limita no tenéis muchísimo. tiempo. Yo también creo que la fundación tiene un papel fundamental. Es un Creo puntal. que ahora, Luciana, ¿sí nos oye? ¿Puedo intervenir? Sí, te queríamos hacer una pregunta que creo que antes no has escuchado. Estábamos esperando a que sí las tecnologías funcionaran. Que si está cambiando la relación del paciente y el doctor en la consulta. O sea, si se está empoderando un poco al paciente a tomar la decisión compartida, a que no sea el antiguo paternalismo un poco, si me permites decirlo así, ¿no? que uno le dice qué tiene que hacer y cómo, sino hacerlo juntos. Sí, sobre todo ese papel lo estamos intentando de instaurar a la hora de lo que es la decisión de tratamientos, ¿no? Lo que decíamos, partiendo de la base de que no podemos garantizar que un tratamiento que escojamos ni de forma por nuestra parte ni conjunta, sino que es un poco entregar información que a veces se traduce como que no entregamos toda la información, pero no, es que hay que reconocer que los conocimientos son limitados y nosotros
tratamos de dar todo lo que está a nuestro alcance. Entonces, sí que la toma de decisión de tratamientos, por lo menos en el centro, lo intentamos hacer de forma homogénea. Todos los profesionales brindamos información, a veces nos ayudamos de lápiz y papel, de tratar de hacer una imagen lo más completa posible de lo que son los potenciales beneficios y riesgos, siempre resaltando que esto es cuestión de probabilidades, que no hay un tratamiento que sea específico para ningún paciente en particular, que hay un mismo tratamiento que en un paciente puede funcionar y que en otro no, y que también hacemos mucho hincapié en que una vez instaurado un tratamiento, contaremos con un plazo mínimo de 1 año para al final de ese año hacer como una especie de prueba de respuesta al fármaco y junto con la clínica y con la resonancia guiarnos de si hasta entonces hemos alcanzado los objetivos o hay que tener algún cambio. Esa es la forma en que tenemos de trabajar actualmente. Vosotros no tenéis capacidad, yo creo que es imposible, que lo hablábamos ahora, no sé si lo has podido estar escuchando, de poder validar toda la información que hay en Internet. O sea, podéis decir algunas páginas concretas, ¿no? Algunas plataformas, pero no podéis estar viendo, no, esta sí, esta no. ¿Cómo lo podéis gestionar todo esto, ¿no? ¿Cómo lo afrontáis? Es imposible. Nosotros contamos con el apoyo de la Fundación para que ayuden a guiar a los pacientes, pero es imposible meternos en Google o en todo lo que es las tecnologías y seleccionar o contrastar la información. De hecho, un poco teniendo en cuenta esta situación, es que hemos intentado generar esta plataforma, porque si no es imposible, básicamente es imposible. Lanzo al aire una pregunta que nos llega a través de las redes, de Alberto José. Dice: el conocimiento genera control y su falta incertidumbre. ¿La información se ajusta a lo que la persona afectada, que no paciente, deseaba conocer? ¿Cómo? La última parte, la verdad. O sea, la información se ajusta a lo que esta persona, la información que recibe es lo que quería, es un poco lo que tú decías, no todo el mundo en cada momento, ¿no? Es difícil saber qué quiere el otro, ¿no? Vosotros dos coincidís mucho en que queréis saberlo todo. No sé si todo el mundo quiere saber todo y está preparado para saber todo. Hay gente que igual quiere vivir, no sé. No todo el mundo quiere saberlo todo, pero sí todo el mundo debería tener un sentido crítico sobre lo que quiere saber, quiero decir. No vale leer cualquier noticia por ahí en medios diciendo: si ahora te tomas una cucharadita de esto verde, resulta que en 2 días vas a sanarte. ¿Quién me lo dice, cómo y por qué? O sea, ese pensamiento crítico sí lo tenemos que desarrollar como pacientes, o sea, en el nivel de conocimiento que queramos. Si quieres profundizar y ponerte a estudiar células gliales, como si quieres estar hablando de lo básico, tienes que tener ese sentido crítico y exigírtelo. Porque además yo creo que hay mucha cura milagrosa, mucho invento que lo único que hace es empeorarnos y que no nos aporta nada en positivo. Entonces, ante algo, para empezar, eso, que cueste un dinero y que no esté regulado, espera, más despacio, ante una información que te diga: se ha encontrado la cura de la esclerosis múltiple, espera, vamos a leerlo entero. O sea, eso creo que sí que es una obligación para todo el paciente, quiera saber lo que quiera saber, porque vive con su enfermedad, o sea, no la puede negar. Bueno, me estás dando una idea, que igual algo de lo que deberíamos hacer también, ¿no? en la Fundación es, aparte de promover este curso de formación que sí que te cuenta de la enfermedad, de los tratamientos, de la vida con esclerosis múltiple, es formar, ¿no? O sea, crear algún tipo de módulo también, ¿no? Para formar al paciente para, bueno, pues cómo buscar información, qué información puede ser buena, cómo no, ¿no? Unos tips al final que te acaben diciendo: pues mira, pues si la información va por aquí, pues no le hagas mucho caso porque igual no es fiable, ¿no? O sea, bueno, pues mira, eso, igual ahí podemos trabajar unas también. Fuentes de información fiables, yo creo que un poco lo que se hace dentro del mundo periodístico, ¿no? Es decir, ¿a quién puedo escuchar? Una vez que le haya escuchado, además también le voy a poner un sentido crítico a lo que oiga. Pero para empezar, ¿quién es una fuente fiable?
Exacto. O sea, eso... Yo es que creo que información es poder directamente. Sí, sí. Y eso puede evitar directamente que un paciente, aunque no quiera conocer muy al detalle de la enfermedad, ¿no?, que quiera dejarse llevar más por el neurólogo, si tiene conocimiento, pues evitaremos el tipo de paciente que no quiere medicarse, por ejemplo, porque la resonancia le ha salido mal, pero él no tiene síntomas. Tienes que medicarte, esto va evolucionando, ¿no? Y evitaremos las pseudoterapias pseudocientíficas, ¿no?, que muchos pacientes, ¿no?, bueno, que van por allí y no quieren medicarse. Si te medicas y haces otras cosas, perfecto, ¿no?, desde mi punto de vista. Pero, bueno, soy científica, ¿qué voy a decir, no? Pero lo de hacer otras cosas y no tratarte, ¿no?, eso solo te lo da la información. ¿Os lo encontráis? Vuestro papel también está cambiando mucho, ¿no? Tenéis un papel activo y tenéis una relación muy directa vosotros, no, de hecho, lo que más sé continua. Lo que sé que te encuentras es que muchas veces tienes un paciente asustado, tienes un paciente con miedo, con estrés, con ansiedad, y está estrechamente relacionado, y eso todos los estudios clínicos lo demuestran, que niveles altos de estrés, niveles altos de ansiedad, en muchos casos se relacionan con una progresión más rápida de Pero la es que enfermedad. es la enfermedad del miedo. Por eso es tan importante la información, Claro, para poderlo gestionar. claro. Porque es una enfermedad en la que, entre comillas, te puede pasar de todo. Claro. Con lo cual, dame una información que yo gestione, porque claro, si nos atenemos solo al sistema nervioso central, es decir, la única posibilidad de que yo gestione con tranquilidad, con sentido común, es tener información. Era el siguiente paso de lo que te iba a decir. O sea, tú relacionas, contra más conocimientos tiene el paciente, no se trata del volumen de información, sino se trata de esta información, cuánta consigue entender, que al final es lo que buscamos. Y cuando tienes un paciente que consigue entender la información de lo que le pasa, esta ansiedad, este estrés y este miedo disminuye. Claro. Y volvemos a lo mismo, esa inversión que hago a lo mejor de 10 minutos, de un cuarto de hora, a veces incluso de mucho más tiempo, en proporcionar esa información como toca, proporcionando además esos recursos que dices de cómo lo consulto en mi casa. Pues bueno, esta web tiene su bibliografía, está basada en una información que decimos, esa bibliografía puedes consultarla, no viene del aire, sino que ha sido validada y tiene todo un trabajo detrás. Cuando tienen todos estos recursos y saben navegar hacia ellos, al final tú también reduces el número de llamadas que recibes, reduces el número de consultas. O sea, intentamos todos hacer y aprovechar esta visión positiva, y que lo que decía Luciana, tenemos una población y una media de diagnóstico de personas de 30 años. No nos podemos comparar, si en muchos casos yo soy mayor que algunos pacientes de los que me vienen, si es que ellos ya nacen prácticamente con la tablet debajo del sobaco. O sea, tenemos una capacidad y un acceso a la información que la gente prácticamente con un TIC o con un Google o con un Twitter o con un Facebook acaba haciendo toda esa información que nosotros queremos, haciendo esa inversión de saber dirigir. Por ejemplo, ahora pienso en el blog de Bars de la Universidad de Londres, pienso en el Observatorio, pienso en la FEM, pienso en un blog como el tuyo, pienso en un blog, bueno, tampoco quiero hacer publicidad para que no todo el mundo se vaya a los mismos, pero bueno, cuando tú inviertes ese tiempo en saber direccionar a la gente hacia las fuentes, al final reduces miedo, reduces estrés, mejoras cómo se siente la persona, mejoras su calidad de vida y además reduces el número de recursos sanitarios y de consultas que esa persona te hace. Con lo cual necesitamos más webs como esta para poderlas utilizar y recomendar, que al final es de lo que se trata. Claro, ¿qué te encuentras tú, por ejemplo, en el blog? ¿Qué te requieren? Yo entiendo además ahora, un poco enlazando con lo que tú decías, que hay que distinguir muy bien lo que es opinión de lo que es información. Que hay muchas veces que es un todo mezclado sin ningún tipo de criterio. Yo puedo opinar sobre cómo me siento pero no puedo dar una información a través de mis sentimientos. Entonces yo creo que a la hora de transmitir, si voy a dar opinión, casi todo vale, pero es una opinión. Pero desde luego no puedo vestirlo de información. Entonces, todas las personas tienen una demanda enorme de querer saber más, porque es que es su vida entera. Eso lo ves, tú en el blog lo recibes. Claro, entonces, desde el momento en el que tú empiezas a tener siquiera el síntoma, la sospecha de que tu vida va a ir por ahí, quieres saber más, porque a partir de ese momento va a condicionar toda tu vida. Entonces, yo soy de la opinión de que se puede vivir con esclerosis múltiple, incluso con grados de afectación importantes, y se puede ser feliz y tener una vida más o menos normal. Pero para llegar a esa conclusión
tengo que saber a qué me enfrento, cómo me enfrento, qué posibilidades tengo y cómo respondo a cada uno de los obstáculos que me encuentro en el camino, que son muchos. Entonces, hay un momento, por ejemplo, emocionalmente, en el que cuando pegas un bajón, lo que necesitas es que alguien te cuente cómo se ha levantado de su bajón, que no tiene nada que ver con el tuyo, pero que te dice, no, yo ahora es que por las tardes pinto en mi casa y eso me relaja. Y tú a lo mejor no necesitas ni siquiera saber por qué te ha dado el bajón. Lo que necesitas es saber cómo vuelves a encauzar tu vida, tus tiempos, Entonces, normalmente eso es primero, al siguiente paso, que es decir, bueno, pero esto va a seguir a más, o sea, ya quiero la explicación médica, ya quiero que el neurólogo me diga, que el enfermero me cuente, que dónde estoy, qué tengo, una lesión en no sé dónde, qué me está provocando. Entonces necesitas una comprensión, porque cuanto más comprendes, más tranquilo estás para afrontarlo, que es un poco lo que llevamos diciendo. Entonces, está bien la emoción, pero hay que distinguirla. Lo que es emoción, es emoción. Y nosotros en el blog, por ejemplo, procuramos hacerlo. Tú puedes contar todo tipo, porque además como afecta a todos los aspectos de la vida, pues todas tus sensaciones, o sea, ante la incapacidad laboral, ante tantas cosas que nos vemos, muchos que tenemos la enfermedad, que tenemos que pasar, pues agradeces al saber la opinión del otro que ya lo ha pasado. Pero también necesito que alguien me explique cómo tengo que tramitar la incapacidad laboral, ponernos fuera de lo médico. Si yo creo que no voy a poder seguir trabajando, ¿qué tengo que hacer? Necesito que alguien me diga, vas aquí, haces esto, hacer lo otro y hacer lo de más allá. ¿Pero te encuentras que hacen consultas de otro tipo? ¿Que tienes que frenar? O sea, de tratamientos, o sea, a ver, de lo que hablamos de información, tenemos no de un ego opinión. que no nos cabe en el cuerpo todos, vamos. O sea, a todos nos parece que nuestra enfermedad es la más importante del mundo. Entonces, siempre nos pasa que cada vez que hay un encuentro, una pregunta o una respuesta a través del blog, hay mucho personalismo. Es que a mí me pasa, es que yo tengo. Entonces, creo que tenemos que hacer un esfuerzo por globalizar contenidos. O sea, no vamos a ir a nuestro caso particular, sino a un conjunto de cosas que le pasan a la gente. ¿Todo el mundo quiere saber más? Sí, lo que pasa es que hay quien quiere saber solo lo bueno. Y claro, quien quiere saber solo lo bueno es un público determinado de determinadas lecturas. Es decir, por ejemplo, en Facebook hay muchos grupos de autoayuda y superación, que digo yo, de nosotros somos unos guerreros valientes y vamos a salir adelante. Pues oye, hay gente que necesita eso, que alguien le diga que sí, que tú puedes, que ya verás cómo lo superas. Y es un tipo de paciente que lo que necesita es simplemente eso, o sea, no lo critico, es un tipo de perfil. Y hay otra persona que lo que quiere es saber, no, pero es que yo quiero enterarme de cómo está el ensayo en fase 3 del no sé qué, porque me he enterado que he leído. ¿Cómo acudo a ello? O sea, pero blogs también debe haber de todo tipo. Blogs hay de todo, pero vamos, yo creo que principalmente hay muchos individualistas, quiero decir, de la expresión de su propia enfermedad, lo cual está bien porque está muy definido como tal experiencia individual de su vida con esclerosis. Blogs informativos hay menos, aunque cada vez están apareciendo más. Y luego blogs de pacientes para pacientes, yo creo que estamos empezando. ¿Tú has consultado? ¿Tú has usado los blogs? No. No, Porque tú ya tienes la otra vía, más... Sí, la verdad tengo que decir que no Ni he para esto que consultado. decía, de tema emocional, de ver de, bueno, ¿no? He tenido un brote, me hundo un poco emocionalmente, veo que luego se remonta, ¿no? Ahora, actualmente, solo sigo un grupo desde hace poco que es el mismo tratamiento que estoy haciendo yo para ver qué dicen. Y de hecho, pues veo que lo que comentábamos antes, que sí que se comentan muchas cosas que científicamente no son ciertas o que... Claro, bueno, esto lo detectas rápido, ¿eh? Exacto, o como tú, ¿no? A mí me ha pasado esto, entonces el otro ya se piensa que a él también le va a pasar y no, a ti te ha funcionado y a mí a lo mejor no me funciona, ¿no? Entonces, claro, yo tengo acceso, ¿no? Mi caso igual es un poco singular porque por, ¿no? Mi formación pues tengo acceso a bibliografía científica y yo me informo allí, la verdad. Pero de todas maneras, si los temas que no son médicos, por curiosidad, quiero decir lo que hablábamos antes, de temas de eso, de incapacidad laboral, de ayudas, yo qué sé, no sé, cualquier otro tipo de tema, ¿eso dónde buscarías esa información?
Porque Es tú que tienes acceso a Sí, lo es que no me he médico. encontrado. Yo, ¿sabes? O sea, yo trabajo, por ejemplo, no sé, que he estado mucho tiempo de baja, por ejemplo, ¿no? Cuando tuve un brote hace un tiempo. eh, bueno, la asistenta social, aquí, por ejemplo, en el CEMCAT no está la asistenta social, he preguntado información, o sea, no voy, la verdad es que no voy a blogs, voy, ¿no? Intento ir a la asistenta social o al enfermero, al neurólogo o a Me bibliografía. refiero a que nos falta mucha información práctica, no solo en lo que es medicina. O sea, que toda Totalmente, la sí, enfermedad sí. afecta a muchos aspectos de nuestra vida. Bueno, esa sería la información que tú encontrarás en una asociación de pacientes, en una fundación, probablemente. normalmente, ¿no? Entonces, Hemos hablado hasta ahora de información en la enfermedad. Irune, que a través de las redes nos plantea una pregunta interesante, dice: la gente no tiene ni idea de la enfermedad y siempre te juzga. Y tienes que dar muchas explicaciones, incomprensión total, información del resto de la población, ¿no? Bueno, yo sobre todo he detectado a veces, hablando con personas que lo padecéis, del principio, El principio. ¿no? Del Luego- principio de cómo caminas, ¿no? Y dicen, parece que vaya bebida. Sí, bueno, no solo eso, porque hay otros No, y del síntomas que no final, se que ven, mira con ¿no? cara de pena, y ya está. No, hay síntomas que no se ven, pero que a ti te afectan, ¿no? Y lo de, pues haces buena cara, ¿no? Y tú realmente estás que no puedes caminar más de 10 minutos, Pero ¿no? no se ve, ¿no? Y, bueno, hace buena cara, pues genial, pero me encuentro fatal, ¿no? Por ejemplo. Y es algo que al principio del diagnóstico, cuando tú todavía estás intentando, ¿no? Hacerte con todo esto, estas cosas yo creo que te molestan más, ¿no? Pero yo creo que cuando ya llevas un tiempo, ¿no? No sé si Cristina está de acuerdo conmigo, ya te da igual. No creas, ¿eh? Porque luego, por ejemplo, hay fases en las que dices, tienen problema de habla. Si tú tienes problema de habla, ¿cómo te visualiza la gente? Como que tienes un problema intelectual, o sea que no vas a comprender. Cuando a lo mejor lo que tienes es un problema muscular, pero tu cabeza sigue al 100%. O sea, entiendo que en todas las fases de la enfermedad hay una falta de información enorme sobre dar una visibilidad a la enfermedad de verdad. Sí, eso es No real. solo en El que una no tiene un campaña, afectado cerca, claro. la verdad es que no tiene ni No idea. tiene ni Y eso no idea. ayuda, ¿eh? No ayuda a la ayuda. incomprensión del resto. No ayuda nada porque tú te tienes que volver a situar en el mundo una vez que tienes el diagnóstico. Entonces, el no sentirte comprendido, evidentemente, es un frenazo. O sea, yo no hay cosa que me dé más rabia que la cara de pena del que te viene y te pone así cara de circunstancias, como diciendo, pobrecita, que ya, ¿qué le vamos a hacer? Pero yo A creo ver, ¿qué le incluso, vamos a hacer? No. Cristina, que no es solo en el diagnóstico, que es cada vez que aparece un síntoma nuevo que Claro, tú no tenías, ¿no? claro. Tienes que dar explicaciones, ¿no? De, ahora que, ¿no? Bueno, pues no sé, todavía estoy yo, ¿no? Acostumbrándome a ver a qué me está sí, pasando. yo creo pues, que el tema de la invisibilidad, ¿no? De muchos síntomas, eso también complica muchísimo, ¿no? Y sobre todo, por ejemplo, a nivel laboral. Cuánta gente nos viene a la fundación y nos dice, es que yo no puedo hacer esto, no puedo viajar, no puedo trabajar todas estas jornadas, pero es que si lo quiero explicar, primero ya me cuesta explicarlo, ¿no? Pero si lo quiero explicar, no lo entienden, porque la gente me dice eso, haces buena cara, estás muy bien, Hay un proceso qué bien de que salir del estás, armario ¿no? Exacto. Yo increíble, decidí pero igual. que hay que salir del armario. hay O que sea, salir. porque al principio te proteges. ¿Qué vas a decir? Porque eso andas, yo me acuerdo el que iba torciéndome hacia un lado según andaba, parecía eso que llevabas 3 cervezas de más toda la vez. Necesitas y luego el pensar que no todo el que tiene una afectación en el cuerpo tiene una afectación en la mente es importantísimo para el trato. Y Sí, lo que creo pasa que es que eso hay- hay muchas enfermedades en las que habría que concienciar a la población en general no solo esto. que uno puede ser inteligentísimo y no mover nada, o tener unos temblores, o yo que sé, infinidad de enfermedades que Bueno, cursan. mira Stephen Hawking, ¿no? Claro, ahí tenemos a Stephen Hawking, pero yo creo que en eso sí habría que hacer un esfuerzo de decir, bueno, que tú puedes tener un cuerpo hecho polvo, pero puedes tener una cabeza que funciona y puedes razonar. Sí, Y eso puedes lo que trabajar. ayuda son todas las campañas de sensibilización, ¿no? Como por ejemplo pues el MUYAT, campañas de sensibilización que hacemos también para intentar mejorar la empleabilidad de las personas con esclerosis múltiple, pero claro, estamos en una sociedad tan súper informada que al final o a ti te afecta de alguna forma o te acaba pasando esa información, ¿no? O sea, que no... Al
final no lo interiorizas hasta que realmente es importante para ti, ¿no? Sí. Eso también lo hemos visto con empresarios, ¿no? En algunas empresas que nos han venido ellos mismos a preguntar, ¿no? Mira, es que tenemos una persona con esclerosis múltiple, ¿qué tenemos que hacer, no? Pero antes de tener a esa persona con esclerosis múltiple ni se habían planteado Bueno, no me lo había lo planteado que era. Ni yo. O sea, quiero decir, eso es así. Exacto, entonces o sea, a ti te llega y te empiezas a preocupar por la esclerosis múltiple, a querer saber qué es, cuando tú empiezas a decir, oye, que voy por aquí, si no, no tienes conocimiento. Por eso digo que también a lo mejor teníamos que buscar personajes que padezcan la enfermedad como se ha hecho en otras enfermedades, que puedan dar una visibilidad, porque es que me parece curioso que no se sale del armario. Que no se sale del armario con esclerosis múltiple. O sea, hay mucha gente famosa y conocida que puede tener la enfermedad. Y desde luego en una fase inicial no va a decir que tiene esclerosis múltiple. ¿Por qué esa negación? ¿Por qué ese miedo? Entonces, entiendo que también tenemos que tener caras relevantes, personas que puedan también tirar de todos nosotros en esa información al público, ¿no? Yo creo que la sociedad también en cierta manera está cambiando. Tenemos que tener en cuenta también los números que tenemos actualmente. Hablamos a nivel de territorio español de 46.000 personas y a nivel de territorio de Cataluña de 7.000. O sea, tenemos una población que no somos una enfermedad minoritaria, porque por los números que tenemos no lo somos. Hemos pasado a ser una enfermedad que ya somos relevante y con una cierta prevalencia e incidencia en la sociedad. Y sí que es verdad que bueno, ya hay ciertos toques de atención que dicen, bueno, es una enfermedad que importa. Hace poco teníamos una película importante que ya tocaba sobre el tema. En algunos puntos quizá le hubiera hecho falta un poquito más de asesoramiento, pero bueno, ya ayudaba a dar visibilidad. Campañas como la que estamos haciendo hoy también hace que a través de las redes sociales nos veamos. El MUYAD, yo creo que tiene un gran trabajo de hace muchos años detrás, que nos va dando visibilidad todos los veranos en la mayoría de piscinas públicas y espacios municipales, MUYAD, Mójate a nivel de fuera de Cataluña. Bueno, tenemos también la campaña que se ha hecho en Montmeló con el circuito de Cataluña. Bueno, estamos trabajando en ello y también nosotros, los propios profesionales sanitarios, a través de la difusión de la información en salud, también intentamos cambiar el conocimiento que tiene la enfermedad. Yo vuelvo a lo mismo, tenemos la ventaja o el hándicap de que nuestra población es joven. Y el uso que hace las tecnologías de la nueva información hace que el conocimiento se difumine y se disemine a través de la sociedad. Aprovechemos esa ventaja que nosotros tenemos. Es que la evolución de la enfermedad es totalmente distinta. Cuando sabes a qué te enfrentas que cuando no lo sabes. Totalmente. O sea, yo estoy convencida de que en mi caso yo hago muchas cosas porque sé la enfermedad que tengo. Mientras que si yo me hubiera quedado en el capítulo del miedo, seguiría en el miedo. En el sillón de mi casa diciendo que no me puedo mover, me duele todo. Me duele todo. Pero puedo hacer muchas cosas. Muchas otras cosas, sí. Luciana, ¿tú esto en la consulta también lo vives de esa información que no tiene la otra gente y que le duele al paciente, este miedo a qué dirán? Sí, realmente sobre todo pacientes recién diagnosticados, ¿no? Que parece que el diagnóstico es sinónimo a un cambio radical de todos los proyectos de vida y tiene que haber ahí un compás de espera hasta que procesen perfectamente el diagnóstico, hasta que cojan un poco de confianza tanto en el médico, en el tratamiento, en la enfermedad misma. Sí que tienen estos miedos de cómo hacer de cara al público, ¿no? Que es un poco lo que estabais comentando. Generalmente, bueno, un poco por esta ignorancia que hay en la población, y yo creo que es un poco esta ignorancia por el hecho de que si no le toca a uno en persona, pues uno se vuelve como ciego a lo que le sucede al resto. Entonces, de ahí parte la ignorancia hasta que le toque más de cerca. Y a veces, bueno, en personas que están muy jóvenes y recién diagnosticadas, pues a veces sale el comentario de que no necesariamente tienen que transmitir esta información en el entorno de su trabajo, por un bienestar, no por nada en especial. Pero es muy difícil, es un tema realmente muy difícil esto de enfrentarse luego con el diagnóstico al que dirán, ¿no? Por este estigma que todavía tiene la enfermedad y muchas veces que se equivoca mucho con esta esclerosis lateral amiotrófica. Entonces, creo que es más conocida o difundida y asocian directamente esclerosis múltiple con esclerosis lateral amiotrófica y de ahí creo que ponen muchas caras esas que decimos de circunstancia porque, claro, el pronóstico es totalmente devastador en corto plazo.
¿Tú qué les recomiendas de lo que hablábamos antes de los blogs, por ejemplo? ¿Te preguntan sobre blogs? Yo estoy de acuerdo con Cristina que en los blogs hay muchas experiencias personales. Yo creo que con respecto a la información tenemos que tener claro, por ejemplo, que el médico suele manejar información que llamamos, entre comillas, científica, ¿no? Que esperamos que hayan, en cuanto sobre todo a los tratamientos, a que haya una serie de fases o metodología científica antes de lanzar algún comentario que luego pueda ser no comprobado, ¿no? Entonces, el manejo de nuestra información suele ser esta información que esperamos que cumpla una serie de requisitos o de pasos para que realmente podamos hablar con la boca abierta de estas cosas, que sobre todo vienen asociados con tratamientos, cuando salen cosas. Siempre decimos, bueno, a ver, esperemos porque todavía estamos en fases iniciales. Muchos fármacos están en fases iniciales y luego no superan esa fase, se echan para atrás, o fármacos que de entrada se intentan probar con una metodología, pero que luego de esa forma no sirve y entonces hay que volverse para atrás y probarlo de otra forma, de otra vía de administración. Entonces, tratamos de reservarnos estos tipos de comentarios respecto a cosas que aún no han visto la luz o no han visto o no han pasado por todas esas fases. Esto con respecto a los tratamientos. Luego, también en lo que son la información, tener en cuenta que la información es muy dinámica, ¿no? Y yo siempre hago el ejemplo de, por ejemplo, pacientes que en su momento aquejaban mucha fatiga, que es un síntoma muy común, y tiempo atrás decíamos pacientes que estaban fatigados, que realmente no tenían que hacer nada, les indicábamos que tuviesen reposo y que era el tratamiento de la fatiga. Y las cosas han cambiado tanto que hoy en día, al contrario, consideramos que un síntoma como la fatiga debería abordarse desde el punto de vista de ejercicio físico, ¿no? Entonces, la información tiene estos puntos, ¿no? Que puede cambiar a lo largo del tiempo. Hay información mucha que es de experiencia personal o de grupos de personas, y luego está la información científica que generalmente manejamos los médicos y que es la que esperamos que cumpla con toda una serie de metodología y de fases hasta poder comunicarla. Llegamos a un punto que teníamos que ver si alguien tiene algo pendiente que quiera comentar, que queramos debatir, porque si no iremos a más que nosotros, presentará la doctora el proyecto. ¿Alguna cosa así para concluir? Yo cerraría con una idea que es la de que los pacientes nos tenemos que concienciar de nuestro papel. Tenemos que exigir los derechos que tenemos en todos los sentidos, pero también aportar lo que podemos cada uno. Porque al fin y al cabo esto es un proceso de todos, o sea, los neurólogos están para encontrar esa cura maravillosa y tal, pero yo como paciente o como afectado o como lo queramos llamar, tengo que aportar mi parte en todo esto, ¿no? Bueno, muy de acuerdo con lo que ha dicho Cristina, totalmente. O sea, es un trabajo de todo un equipo. Al final están los neurólogos, están los enfermeros, están todos los profesionales sanitarios, están las asociaciones de pacientes y están también los propios pacientes con su esfuerzo para formarse y nosotros les vamos a ayudar dando todas las herramientas posibles para que esto sea efectivo. Miguel Ángel. Yo creo que por suerte el sistema está cambiando. Es un sistema que está cambiando, que es dinámico, que nos estamos actualizando y modernizando y que para todo eso todos los actores de salud nos necesitamos. Y sobre todo nosotros como profesionales de salud tenemos que creer que las personas que tenemos delante son un agente generador de salud, son un activo generador de salud que nosotros tenemos que potenciar y que para ello necesitamos herramientas como la que nos van a presentar. Irene. Yo quería acabar animando a todos los pacientes realmente a que quieran informarse, a que sean pacientes activos, que quieran saber de su enfermedad, porque contra más sepan, mejor se llevarán con ella y mejor podrán lidiar con los síntomas y mejor podrán pedir información a los médicos que les ayuden a decidir sobre un tratamiento u otro, porque creo que tiene que ser completamente compartido. El médico tiene que proporcionarte esta información que tú no sabes como paciente, pero al fin la enfermedad es tuya y tú tienes que participar en la toma de decisión. Y sin información no puedes. Bueno, y lo que decías, ¿no? Cuando hay la información,
sabes lo que hay y baja la ansiedad, que es tan importante, ¿no? Y el Lo puedes estrés para gestionar. es gestionarla. La información se gestiona, el miedo no. Exacto. O sea, El miedo paraliza solo. Bueno, lo que anunciábamos al principio, ¿no? Porque queremos presentar el proyecto FEM Learning, la primera plataforma de formación online para pacientes con esclerosis múltiple, que ha impulsado la Fundació Esclerosi Múltiple y el CEMCAT. La plataforma está disponible desde hoy mismo en el Observatorio de la Esclerosis Múltiple y en realidad quien nos la presentará es la doctora desde Argentina. ¿Qué sabe más? A ver si conseguimos el acceso al curso, porque lo tengo abierto, pero creo que no pueden verlo. ¿De dónde sale este curso? ¿Por qué surge? ¿Quién ha participado? ¿Por qué se hace, doctora? Pues la idea ha surgido, bueno, desde la fundación. Nos han compartido esta propuesta para poder realizar una plataforma que reúna quizás o que intente de resolver los interrogantes más importantes de los pacientes y que nos ayude a la hora de hacer todo el proceso desde el momento del diagnóstico, desde el momento terapéutico y lo que se comentaba recién, ¿no? Tratando de dar información el día a día, ¿no? del paciente que convive con la enfermedad y que tenga que movilizarse en los diferentes aspectos de su vida. Entonces, la intención surgió, bueno, desde la FEN, que se han contactado con nosotros y que a mí personalmente me pareció una propuesta increíble y con mucho entusiasmo hemos colaborado en ello. ¿Qué acaba sabiendo alguien que hace este curso? O sea, ¿qué acabará siendo? ¿Qué conocimientos acabará teniendo? Ahora no sé. Sí. La idea del curso es, sobre todo, tener un mejor conocimiento acerca de la enfermedad, ¿no? Es transmitir la información y al mismo tiempo cumplir con este papel de formación del paciente y que nos, de alguna forma, nos ayude a el día a día en las visitas, a, sobre todo, esta toma de decisiones en común, que fue un poco el tema de debate de hoy. Creo que ahora sí estamos viendo que estás entrando en la plataforma. No. ¿No? Sí, voy a entrar otra vez. Vamos a ver si se puede entrar, si no, lo enseñaremos de alguna otra forma. Cuando fallan las tecnologías, hay un plan B. Ahora sí. Ahora sí. ¿Ve la pantalla? Sí, ahora sí. Vale, en principio el acceso a la plataforma será a través de la página web del Observatorio de Esclerosis Múltiple. Allí se encontrarán con un enlace que invitará a los pacientes a convertirse en un paciente experto y a través de un link directo los remitirá a esta página principal de la plataforma. En esta página principal pues habrá un vídeo introductorio en donde la persona del doctor Montalbán como director del CEMCAT y Rosa Masriera como directora de la FEM, pues nos explican estos motivos y los objetivos de crear esta plataforma. Luego podremos acceder directamente a lo que es el contenido del curso a través de este link. Como ves, está organizado en 6 módulos. El primer módulo intenta resolver el interrogatorio de qué es la esclerosis múltiple. El segundo módulo se centra básicamente en qué es el brote. En el tercer módulo se hará referencia a todo el proceso diagnóstico, cuáles son las herramientas que a fecha de hoy utilizamos en la práctica clínica para llevar a cabo el diagnóstico. En el módulo 4 se va a tratar de los tratamientos, desde el tratamiento del momento agudo de un brote, tratamientos modificadores de la enfermedad y tratamientos sintomáticos. En el módulo 5 es un poco lo que comentábamos anteriormente, más allá de las cuestiones médicas, es cómo el paciente tiene que convivir con la enfermedad, aplicando a diferentes aspectos, desde la parte laboral
el aspecto sexual, el tema de viajes, el embarazo y la lactancia, sobre todo en las mujeres. Y el último módulo intenta acercarnos al futuro quizás más próximo de la esclerosis múltiple, haciendo hincapié en las diferentes líneas de investigación, tratando de comunicar qué es un ensayo clínico, ¿no? En nuestro centro, en donde como centro de investigación tenemos abiertos ensayos clínicos y de vez en cuando invitamos a participar a algún paciente, pues que quede claro bien este concepto sobre todo de ensayo clínico y cuáles son los tratamientos que están al caer en un futuro cercano. Cada módulo, como veis, está organizado en diferentes capítulos. Dentro de lo que es cada módulo va a aparecer un vídeo introductorio que va a estar realizado por los diferentes profesionales sanitarios especializados en la materia. En el vídeo lo que se intenta es aclarar o resumir quizás los aspectos más importantes del contenido de cada capítulo. Vamos a ver que el contenido tiene un formato bastante interactivo, hay mucha iconografía, hay una capacidad de interacción en donde el paciente puede ir navegando de una forma interactiva. Está diseñado de tal forma de que sea fácil de entender. Tenemos diferentes capítulos organizados que intentan seguir un hilo para que la comprensión realmente se alcance de una forma fácil. Al final de cada capítulo, la idea es que el paciente pueda hacer una especie de examen y que pueda comprobar un poco el tipo de conocimientos que ha incorporado. No hay por qué acabar un capítulo para acceder al siguiente, sino que puede saltar de un módulo al otro sin necesidad de haber completado un módulo anterior. Los capítulos, como decía, tienen todo su vídeo introductorio y intenta abarcar los aspectos que creemos más cuestionados o que los pacientes intentan en el día a día resolver la mayor parte de sus dudas. No sé si queréis aprovechar para ver alguno en especial, si tenéis algún interés en particular. Yo les quería preguntar a Irene y a Cristina si esto es algo que faltaba, si esto no evidentemente es fiable, si no nos estaríamos preguntando, pero esto permite, cuando uno puede asimilar una información, buscarla y encontrarla y entenderla. A mí me parece maravilloso, pero tengo que hacer de abogado del diablo, no tengo más remedio. ¿Y los primarios qué? Quiero decir, veo los módulos, vuelvo a ver que de progresiva un poco. Bueno, al principio cuando se introduce qué es la esclerosis múltiple sí que se habla de la primaria progresiva. Sí. Lo que pasa es que, bueno, claro, al final... Siempre nos sentimos un poco ahí como el bicho extraño de todo esto, ¿no? Son la minoría, sí. Así, por ejemplo, en la parte de qué tipos de esclerosis múltiple hay, pues sí que aquí puedes ver, ¿no? Que la mayoría de los pacientes no debutan en una forma remitente recurrente y también está la forma progresiva. Sobre todo las gráficas intentan representar el curso evolutivo de estas enfermedades, ¿no? Y sobre todo desde hace muy poquito, desde 2014, la clasificación fenotípica ha cambiado, ¿no? Y entonces, por más que un paciente presente una forma remitente recurrente o una forma progresiva, se va a clasificar como activo o no activo, con progresión o sin progresión. Entonces, bueno, el contenido está actualizado teniendo en cuenta esta nueva clasificación del 2014. Por eso precisamente hago referencia a la progresión, que entiendo que tiene que ser también, yo lo dejo como sugerencia, un capítulo más en lo que es la progresión de la enfermedad. Porque creo que eso sí que hay mucho desconocimiento. O sea, se sabe mejor lo que es un brote que lo que es la progresión. Pero esto, claro, yo aquí entiendo, no es solo información, sino es lo que decía, no hay como un examen, o sea, es aprenderlo realmente. Sí, si hay el examen, quiere decir asimilar la información, ¿no? Puedes autoevaluarte, ¿no? Si Exacto. A mí me gustaría haber tenido algo así hace 14 años cuando me diagnosticaron. Bueno, yo creo que la suerte que tienen también estos cursos, que es la parte positiva, es que pueden ir evolucionando. Por ejemplo, todos estos conceptos que tú decías,
que se pueden Por eso incluir hemos dentro hecho- del tratamiento. O sea, a mí el Tratamiento no concepto solo es me parece muy farmacología, bueno. Sí. el tratamiento es mucho más. El tratamiento para, por ejemplo, la forma progresiva también es hacer una incidencia importante sobre todo en la rehabilitación física, cognitiva, en proporcionar todas estas habilidades para el día a día, en proporcionar todos estos consejos y prácticas de salud. Por ejemplo, que decíamos, bueno, ¿qué hay de la dieta? Bueno, ¿qué hay del ejercicio? ¿Cuál es el que a mí me conviene? Pues, por ejemplo, yo todos estos conocimientos sí que los veo que son fácilmente incluibles o añadibles a este o sea, módulo. de hecho están, lo que no está Y es el estreno, es es el estreno. Hay es que- separado hay que ir- específicamente. Yo ¿no? solo Con hago progresiva. sugerencias, la idea, Pero, la idea no, me está parece muy bien. maravillosa. De hecho, o sea, cuando finalizamos el programa, lo testeamos con pacientes. Es decir, antes de programarlo y de darlo por bueno, escogimos a un grupo de pacientes al azar, o sea, había de todo. Sí. Y ellos lo testearon, ¿no? Con lo cual, pues bueno, lo que nos fueron introduciendo lo fuimos poniendo también en el programa. Por eso recogemos también tu información y quizás, pues bueno, no estaría mal recogerlo, aunque está de forma transversal explicado, pero igual Sí, pero recogerlo hacer en una pestañita, diferenciación. ¿no? Yo más que nada también lo digo porque en el blog lo hemos encontrado, o sea, hay un desconocimiento absoluto sobre qué es la progresión de la enfermedad. O sea, se conoce el brote, pero no la progresión. Cristina, hacer solo un comentario. El tema de la progresión, sobre todo, es que va asociado al mecanismo neurodegenerativo de la enfermedad, ¿no? Sí, sí. Generalmente la definimos como una enfermedad inflamatoria desmielinizante y esto hace referencia sobre todo a los brotes, a estas formas remitentes recurrentes. Y la parte de la neurodegeneración es el gran misterio y allí ya nos cruzamos también con otras enfermedades neurológicas, neurodegenerativas, que siguen teniendo el mismo interrogante, ¿no? Como la enfermedad de Alzheimer o la enfermedad de Parkinson. Y se vuelve más difícil, pero sí que, bueno, tenemos, como sabéis, el primer fármaco aprobado por la Agencia Europea del Medicamento que demostró tener su impacto, ¿sí? Aunque de forma modesta, sobre lo que es el proceso de progresión. Y probablemente a partir de allí podamos entender mejor el proceso neurodegenerativo, ¿no? Neurodegeneración es como sinónimo de progresión. Y es lo que decíamos, es la gran incógnita de esta enfermedad y del resto de las enfermedades neurodegenerativas. Ahí voy, que por eso hay que mimarnos un poquito, porque realmente es así, realmente es una parte y somos pocos. Pero entramos en ese grupo y necesitamos estar en algún lado, porque es que si no... Queda recogido para introducirlo. A mí me llama la atención que aparte de la información muy científica o médica, ¿no? De explicar qué es, cómo evoluciona, qué es un brote, este apartado que decías de viajes, maternidad, lactancia, ¿no? Sexualidad, Sí. Creo que es muy interesante mirarlo de una manera así objetiva y médico-científica, digamos, ¿no? Que aquí se puede encontrar, supongo que muy de todo en blogs y mucha fantasía. Sí, la idea es esto, abarcar al paciente en el completo, no solo de la parte médica, tratamiento, visita, resonancia, sino el paciente más allá de la consulta, ¿no? Y en su día a día. Y intentamos aproximarnos a esto. Obviamente todo es mejorable, pero esperemos que realmente sea de utilidad y que a raíz de esta información generen más dudas y quizás en las consultas también poder abordar temas que uno espontáneamente no pregunta, pero que entendiendo que el paciente pueda estar informado y formado, pues puedan salir a debate. Claro, que al final es esto, al final lo que decíais vosotras desde el principio, al final es el día a día, ¿no? En la consulta te dicen, ves si asimilas si no, pero después es tu día a día, que no solo es la enfermedad, sino es la vida que llevas, que es el todo. ¿No? ¿Cómo la manejas? Sí, eso es fantástico. Es que incluso cuando vemos el apartado de tratamientos, nos viene a la cabeza solo los tratamientos médicos. En cambio, bueno, hay todo un módulo que habla del tratamiento de la rehabilitación, por ejemplo, tan importante o más en algunos casos, ¿no? Que el propio tratamiento médico. Hablamos, o sea, por lo tanto es muy extenso, ¿no? Y hemos intentado darle toda la visión que pueda tener o necesidad de la persona con esclerosis múltiple. Yo, por ejemplo, no había trabajado tanto como Luciana y la verdad es que mis conocimientos sobre la propia web yo la he visto hace muy poquito y lo que sí que yo vi es que de cara a lo que era la vida del paciente y cómo transita por toda la enfermedad era como muy
muy el camino que vas siguiendo, ¿no? Bueno, primero, ¿qué tengo? ¿Cuáles son los síntomas de lo que tengo? Esa Bueno, idea normalmente lo que tengo es, del pensamiento. o tengo unos síntomas, lo que dices tú, una progresión, unos síntomas neurodegenerativos que hay, o tengo un brote. Bueno, ¿qué es un brote? Después, cuando tengo un brote, bueno, ¿y cómo me diagnostican de esta enfermedad? Sí que es verdad que parece que todo el aplicativo fluye mucho hacia todo el itinerario que seguís vosotros como personas dentro de lo que es la propia enfermedad, y al final volvemos a lo mismo. También tenemos que tener la visión positiva de la salud. Esto es lo que hay ahora, pero tenemos las líneas futuras de investigación, tenemos muchos fármacos que tienen que venir, tenemos aparte de muchos fármacos, muchas intervenciones que se están diseñando, muchos programas de apoyo, con lo cual, esto es lo que tenemos ahora, la foto crecerá. Vamos camino de ello. Ahí estamos peleando todos por ello. Aquí esta sí es una buena base para empezar, Yo creo que sí. para empoderar al paciente. Sí. Sí, y al final un poquitín nos va a ayudar en todo, ¿no? Porque cuando habla de los síntomas, ¿no? Al final reconocer tus propios síntomas, poderlos tratar luego en la consulta, que a lo mejor en otro caso pues lo habrás dejado de lado, preparar un poco tú la información que vas a llevar al médico, porque no todos preparan la información. Por tanto, bueno, yo creo que al final es un poquitín como la base, ¿no? Para empezar, es muy fácil, o sea, lo que hemos intentado es que sea muy sencillo y que cualquiera lo pueda seguir de una forma facilísima, interactiva, fácil. Por ejemplo, cuando ves los síntomas, ¿no? Tú vas clicando en cada una de las partes, ¿no? del cuerpo, sale el cuerpo de una persona y entonces se te van desplegando los síntomas, te va explicando qué síntomas están relacionados con el brote, los que no están relacionados con el brote, que tú los puedes tener siempre, los más visibles, los menos visibles. Entonces, bueno, te da una idea como muy fácil de lo que es la enfermedad que tú estás sufriendo y te da un punto de partida para luego ya empezar pues a buscar más información o a enterarte más de qué necesitas, ¿no? Claro, con esta base entiendo que también se puede ir más allá cuando llegan al centro, ¿no? Ya pueden venir con un conocimiento que es esto, has hecho un, entre comillas, examen. Por lo tanto, no solo lo has leído, sino que lo has tenido que asimilar. Podemos ir más allá cuando llegamos aquí. Bueno, y volvemos a lo mismo. Cuando yo sé identificar el síntoma que tengo, es más fácil que pueda interrogar sobre cómo hacer el manejo o qué puedo tener de ayuda para yo en mi día a día poder controlar ese síntoma. Si yo no sé que la fatiga que yo tengo es porque la propia enfermedad me la produce, ¿cómo voy a pedir ayuda para manejarme o para hacer estrategias para yo controlar la energía y distribuirla durante el día? A veces una cosa tan sencilla como explicar pues que bueno, que es como una pila que tú tienes menos y que te la tienes que ir gestionando y que tienes que ir haciendo pues pequeñas paradas para recuperar parte de esa energía. Identificar la que está relacionada con la enfermedad te da las estrategias como para poder investigar más y preguntar. Al final es, si vosotros estáis informados, si vosotros estáis empoderados, al final todos ganamos, que es lo que queremos. Un trabajo más fácil y una gestión más sana de lo que es la propia enfermedad. Y al final, que la enfermedad no se vuelva en el centro de nuestra vida, sino que es un acompañante más dentro de todas las diferentes esferas que tengo, como puede ser madre, ser pareja, pues aparte de ser madre, ser pareja, ser padre, pues bueno, también tengo esclerosis múltiple y es una esfera más y una parte más de mi vida. Portemos normalidad. Doctora, espera un poco esto de la plataforma que empodere así al paciente. Sí, realmente es el objetivo de poder transmitir la información y de encontrarnos con pacientes formados. Resaltar las palabras de Miguel Ángel, un poco lo que decía, la enfermedad, como convivir con ella, pero que no se convierta en el centro de nuestras vidas. De alguna forma ayudar a organizarles las vidas y que todos los proyectos con los que uno partía prediagnóstico se mantengan y se lleven al cabo después del diagnóstico también, ¿no? Entonces es un poco la idea de todo, que tengan la información como para poder ocuparse y poder acudir al neurólogo cada vez que lo necesiten y cada vez que tengan que solucionar nuevas dudas, pero que no se convierta en la preocupación del resto de sus días. Pues muchísimas gracias, doctora, desde Argentina. Aunque hemos tenido algunos problemas técnicos, los hemos podido ir resolviendo y hemos podido hablar con calma y poder hacer esta presentación. Aquí también vamos acabando. No sé si hay alguna frase final ya para concluir después de haber conocido la plataforma que queráis decir, o si no, ya agradecer a toda la gente que nos ha seguido online
y los que nos han hecho las preguntas también en concreto, y agradeceros a todos la presencia. Cáncer de información, bienvenidos. Exacto, sí. Que Pues lo utilicen, que se informen, Claro. evidentemente. Bueno, las recomendaciones de las expertas son estas, que nos informemos. Indudablemente, y que todos los cauces que sabemos que son fiables, aquí estamos hablando evidentemente de un cauce fiable, es fundamental. Tenemos obligación Sí, de estoy de saber qué acuerdo. tenemos y cómo puede, o sea, las características de la enfermedad con la que vivimos. Sí. Porque es solo una parte de nuestra vida, pero evidentemente la condición. La condiciona, exacto. Entonces, aunque tengamos esa esperanza que cada vez avanzamos más y la enfermedad está en un proceso de mejora, tenemos que saber qué hay en el día de hoy, cómo estamos y cómo ser lo más feliz posible con ella. Intentar Sí, un seguir poco con como nuestra- hoy es el Día Nacional, ¿no?, de la esclerosis múltiple, y por lo tanto lo que querríamos dar es una imagen sobre todo de que seguimos trabajando desde todos los ámbitos, ¿no?, desde el ámbito clínico, de la investigación, pues cada vez tenemos más tratamientos sobre la mesa, tratamientos personalizados, ¿no?, que estamos hablando de un tipo de medicina completamente distinta, pero mientras tanto y mientras no llega esa curación, ¿no?, que hablábamos antes, pues también lo que necesitamos es seguir viviendo con calidad de vida, ¿no? Y esa calidad de vida pues estamos todos, ¿no?, y eso es un punto importante, ¿no?, desde todos los profesionales sanitarios, las asociaciones de pacientes, los pacientes informados, ¿no?, ayudando a todos los pacientes para que esa vida sea lo más buena y tenga la más calidad posible. Totalmente de acuerdo. Sí. La información está, ¿no? Sí. La información está, la opción la tenemos allí, las decisiones de cada uno. Buenas tardes y muchas gracias. Muy bien.